Muchas gracias, muy buenos días. Primero que nada quisiera agradecer el interés, el esfuerzo y el profesionalismo de las personas que se involucraron en esta exposición por la paz, la no intervención y la vida, afiches de Valeria Vara y solidaridad con Centroamérica, 1980-1990. Y les digo que me conmueve profundamente y que siento que me queda un poco grande, ya que mi aporte fue bastante modesto y realizado desde las posibilidades con las que se contaban en ese momento. Mi agradecimiento especial a Marcela Ramírez, quien desde su espacio laboral, junto al equipo de investigación en el que trabaja, detectó que me hizo ver el valor histórico y solidario de lo que hoy se inaugura y se expone. Por lo tanto, va también un agradecimiento al Instituto de Estudios Latinoamericanos, al equipo de investigación del exilio chileno en Costa Rica, quienes montaron esta muestra con el apoyo de las exposiciones itinerantes de la Vicerrectoría de Acción Social de la Universidad de Costa Rica. También quiero agradecer a la Biblioteca Nacional Obregón Lizano, Miguel Obregón Lizano, en especial a su directora Laura Rodríguez, quien siempre ha estado dispuesta a promover el conocimiento y facilitó las instalaciones de la biblioteca para montar los afiches. Mi saludo afectuoso para las y los participantes del primer coloquio Exilios, Migraciones y Memoria en la Historia Contemporánea Centroamericana y para las personas aquí presentes. Bueno, les voy a contar que esta exposición comenzó cuando Marcela, junto al proyecto, como les decía, Voces y Rostros del Exilio Chileno en Costa Rica, de la UNA, me contactaron hace más o menos unos 6 años para entrevistarme. En esa charla salió el tema de los afiches. A inicios de la pandemia, Marcela me volvió a llamar para solicitarme poder escanear las láminas para tenerlas en resguardo, pensando en una futura exposición que hoy ha logrado concretarse. Para comenzar, ya que estamos en este espacio sagrado de los libros y ante unos afiches que fueron guardados del tiempo, quiero contarles una historia de mi infancia. Hasta mi adolescencia yo viví en el desierto chileno, en un pueblo minero productor de salitre tenía un nombre mujer, María Elena. En él, como en muchos pueblos, nuestras vidas giraban en parte alrededor de la Iglesia Católica. De pronto empezaron a llegar grupos protestantes, quienes todos los días predicaban en las esquinas de las calles polvorientas y gastaban sus pobres zapatos repartiendo volantes y vendiendo materiales religiosos para ayudarse. Como mi familia tenía un negocio, había una bodega en donde, entre los productos para la venta, mi padre guardaba cientos de esos volantes y revistas de los grupos protestantes. Algunos eran comprados y otros se los habían regalado. Pero lo curioso es que nada de eso él lo leía e incluso era ateo. Un día que pedí que votáramos esos impresos, ya que el sacerdote decía que eran prohibidos y pecado leerlos, mi padre sabiamente me respondió: en esta casa no somos protestantes, pero siempre colaboraré para que las personas, mientras no nos hagan daño, tengan su propia fe, ideas y pensamientos. Así fue que los apoyó hasta su muerte, dejándonos una ruma de impresos que él pensaba que un día le podían servir a alguien. Y así fue, ya que mi madre, buscándole ese uso, los repartió por todo el pueblo. Años después me vi obligada por la represión de la dictadura chilena a salir del país y venir a vivir a Costa Rica. En Chile yo era estudiante de diseño gráfico y debido a que apoyaba al gobierno de Salvador Allende y me oponí al golpe de Estado, fui detenida junto a compañeras y compañeros de estudio y a profesores en los centros de tortura de Valparaíso. Sin poder continuar mis estudios y faltando poco para graduarme, llegué a Costa Rica con un saco de dolor que esta tierra de paz, con su humedad solidaria, supo poco a poco volver a hacerme volar a pesar de mis alas rotas. Al poco tiempo de mi llegada tuve la suerte que me contrataran como freelance el Instituto Centroamericano de Administración Pública, el Consejo Superior Universitario SUCA
y la editorial universitaria Centroamericana Educa para realizarles diseños, portadas, afiches. En estos espacios conocí a personas de la región que, al igual que yo, estaban huyendo de las dictaduras y guerras internas de sus propios países, como también era el caso de ACAFADE, la Asociación Centroamericana de Detenidos Desaparecidos. Cuando esas personas me pidieron que les colaborara, la mayoría de las veces todo esto fue gratuito, confeccionando afiches para denunciar la desaparición de familiares y o la intervención de universidades, no dudé un instante en hacerlo, ya que nadie me tenía que contar lo que en realidad significaba esto. Tengo personas queridas desaparecidas en Chile, viví en carne propia lo que es una universidad intervenida, en donde en el menor de los casos se pierde la libertad de pensamiento, que ya es terrible, ¿verdad? Y en el peor de los casos se pierden todos los derechos fundamentales, incluso la vida, por ejemplo. En ese momento, en muchos países de Latinoamérica habían profesoras, profesores y estudiantes detenidas, detenidos, desaparecidas, desaparecidos, torturadas y torturadas, o como le pasó a algunos rectores, asesinados. Yo recuerdo que a veces en mi casa, la noche golpeaba la puerta, ¿verdad? Y Valeria, mira que mataron al rector de la Universidad de El Salvador, ayúdanos a un afiche, algo, no sé qué. Y ya entonces era hacer todo eso rápido, ¿verdad? Ayudándome cuando me daba un poquito más de tiempo, hacía algunos dibujos míos, otros me ayudaba de algunas revistas que se compraban por aquí por el centro, que daban, uno podía tomar las imágenes, entonces hacía tipos de collage como para hacerlas más bonitas, más, o sea, dentro del dolor, que no fuera algo tan terrible, entonces me ayudaba del color para que llamara la atención, o a veces hacía un afiche grande y le ponía una letra chiquita, yo decía, para que la gente por lo menos se acerque a leer y vea de lo que estamos hablando, ¿sí? Buscando, ¿verdad?, recursos. Porque no había como hoy internet, no había redes sociales inmediatas como Facebook, Instagram, WhatsApp y otras. Y como sabemos, los periódicos no ponían en primera plana las noticias de las muertes e intervenciones en las universidades, y si lo hacían, mentían. Entonces era urgente hacer láminas que se pudieran imprimir y repartir por diferentes países, instituciones, calles, muros, habitaciones, etc. De esta manera, en la emergencia inmediata surgen, ¿verdad?, estos afiches que ustedes pueden ver en la exposición, y surgen en un momento en el cual no se contaba con computadora para diseñar, se hacía todo a mano, solo algunas cosas con separación de color automática, y rara vez se usaban fotos debido, ¿verdad?, al alto costo que estas tenían. Entonces había que hacer color por color y que calzara en unas láminas, en unos acetatos. Paralelamente a lo anterior, el Zucca, se convirtió en un remanso en donde las universidades podían aglutinar solidaridad y ayuda para denunciar y para continuar en algunas investigaciones desde el Consejo Superior Universitario Centroamericano. Y se contaba con la editorial Universitaria Centroamericana Educa, a la cual le hice portadas cuando estaba en la dirección la querida escritora Carmen Naranjo, y más tarde, en un largo periodo, Sebastián Baquerano. Esta editorial era como un oasis para el libre pensamiento, ya que permitió que la intelectualidad, así como las escritoras y escritores centroamericanos, publicaran y continuaran investigando y creando. Y lo que se presenta hoy no son solo colores, letras y dibujos, tras eso hay confianza que se puede salir adelante, y a pesar del dolor infligido por pensar diferente, por querer construir un mundo más solidario y justo. Cuando realicé este trabajo en esos terribles años 80, no me imaginé nunca que luego se plasmaría en una exposición, lo cual agradezco que se haga, más que nada porque se mantiene la memoria, y mientras se recuerde, podemos tener esperanza de construir un futuro con mayor conocimiento, evitando errores pasados. O, por ejemplo, nos permite seguir reflexionando sobre la importancia de las universidades públicas, de la autonomía universitaria, de las editoriales solidarias y de las bibliotecas públicas. Y como mi padre decía, mientras podamos, debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que existan las ideas y los pensamientos diferentes. Y ojo,
no destruir jamás las publicaciones que hablan de libertad y de ideas diferentes, ya que dentro de ellas vuelan pájaros que entre hojas y hojas buscan explicarse sus mundos personales y el mundo maravilloso, terrible, asombroso, a veces despiadado y salvaje en el que vivimos. Para finalizar, les quiero compartir algo que me ha rondado desde que se inició este ciclo de exposiciones de afiches realizados por la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional. Como no me pude graduar en la Universidad de Chile debido a su intervención en lo más profundo de mi corazón, me he creado la idea, perdónenme que lo haga, de que con todas estas exposiciones de mi trabajo hago mi examen de grado con el cual me estoy graduando en diseño gráfico con mención en derechos humanos. Bueno, comienzo agradeciendo a Lidera, a Marcela en particular, esta invitación. Es muy importante el mensaje gráfico en las luchas ideológico-políticas, porque resume, cuando está bien hecho, en una sola mirada, lo que quizás se necesite un artículo largo o un libro para expresarlo. Y los afiches tienen que reunir dos condiciones. Una, el contenido. Y la otra, el arte, la calidad artística. Si no hay eso, o si falla una de estas dos cosas, no hay comunicación. Y en los afiches de Valeria, perdone que la trate así con tanta confianza, están esas dos cosas contenidas. Yo no puedo hacer un análisis desde el punto de vista estético, porque no es mi especialidad, aunque por supuesto tengo mucha sensibilidad estética, pero el juicio sobre una obra como las de Valeria es si a un lego en arte como yo le gusta o no le gusta. Y a mí me gusta lo que hace Valeria, y al verla ahora, me vine temprano para empaparme más de eso. Realmente hay una comunicación que le llega a uno muy adentro, esos afiches coloridos, en medio de un mensaje de tristeza, que se está hablando de cosas muy tristes, desapariciones, prisiones, asesinatos. Sin embargo, el afiche es colorido, lo que también desde mi ignorancia pienso que es un mensaje de optimismo. El colorido es un mensaje de optimismo, y hay mucho optimismo en esos afiches. La palomita que rompió el sedazo, ¿verdad? Siempre hay un mensaje positivo, y que refleja mucho esa época convulsa de Centroamérica, más o menos desde los años 1950 hasta los años 2010. Es más de medio siglo, 60 años de una historia convulsa en la que estuvimos muchos muy comprometidos, y que se explica por razones fundamentalmente internas de nuestros países, pero también por factores externos. Y me refiero un poquito a estos. El mundo en esa época tenía dos grandes contradicciones: la contradicción este-oeste, la contradicción norte-sur.
La contradicción norte-sur, normalmente se identifica al norte como los países ricos, no digo desarrollados porque no pienso que ese sea el verdadero desarrollo, y el sur los países pobres, aunque Australia está muy al sur y es rico, pero bueno, esos son esquemas útiles para el análisis. Los que hemos estudiado los temas del subdesarrollo, y ahora Marcela mencionó un libro mío sobre ese tema, precisamente liga cultura con subdesarrollo, estamos convencidos de que la riqueza de los países ricos no sería posible sin la pobreza de los países pobres. Es un esquema también. O sea, casi irresponsable es decir esa frase, porque es un tema muy grande para resumir uno, pero de alguna manera lo dice. Y creo que tener derecho a hacerlo porque sí lo he desarrollado bastante en algunas de mis producciones. Y entonces está ese conflicto norte-sur, porque los países del sur comienzan a despertarse, ¿verdad?, en relación con el tema de su relación con los países del norte. Claro que eso se disfraza y se presenta de manera diferente. Es la lucha de la libertad la que hace que es necesaria la intervención de esos países ricos en el destino de los países pobres. La libertad. Y la otra gran contradicción, este-oeste. El oeste, defensor de la libertad, Europa, los Estados Unidos, etc. El este, estoy hablando de esa época ubicada entre 1950 y 2010, por ahí, el este, la tierra de la no libertad. Y esta última, la tierra de la no libertad, lo que era la Unión Soviética, China, los países del este de Europa, con la bandera de la justicia social. Las dos cosas muy relativas, porque si es cierto que en esos países del socialismo real había menos hambre que antes o después, también es cierto que no eran como la utopía que algunos desde acá nos imaginábamos. Y tampoco la libertad del lado del oeste, porque fíjense que esa contradicción continúa hoy, que tanto Rusia como China son capitalistas, y sin embargo, vean la guerra que están produciendo. Eso revela que había en el fondo de esa contradicción: intereses geopolíticos, económicos transnacionales, etc. ¿Y qué pasaba en nuestros pequeños países centroamericanos? Que nos convertimos en el núcleo de esas dos contradicciones: norte, sur, este, oeste. Y en el campo ya propiamente interno de Centroamérica, la contradicción entre las oligarquías es un término también que habría que definirlo, pero no puedo, esto no es una clase, no puedo ponerme a definir cada concepto, además de que yo no creo mucho en las definiciones, es otra historia. Las oligarquías dominando a lo que podemos llamar el pueblo, pero no en el sentido demagógico con el que se usa muy a menudo, porque en los discursos todo el mundo defiende al pueblo, sino el pueblo como lo define un gran sociólogo mexicano, Pablo González Casanova, recién fallecido hace unos cuantos meses. Yo
tuve el gusto de trabajar muy de cerca con él. Hacíamos proyectos de investigación conjuntas, yo desde aquí y él desde México, con equipos aquí y allá. El pueblo es aquellos sectores de la sociedad explotados, oprimidos y discriminados. Explotados en el campo del trabajo, oprimidos en el campo de la cultura y discriminados en el campo de la política. Esos pueblos definidos así, oprimidos, explotados, discriminados, comienza a rebelarse y se produce la insurgencia en Centroamérica. Y esa insurgencia, por supuesto, tiene sus conexiones estrechas con el conflicto este-oeste. Porque al fin y al cabo, por razones geopolíticas, la insurgencia recibe la ayuda de los países no democráticos, supuestamente del este. Y la oligarquía, también por razones geopolíticas y de interés particular, recibe la ayuda de los países supuestamente democráticos del este. Y hay un factor ahí, que es las armas nucleares. Las armas nucleares, que son una gran amenaza para el mundo, nos han salvado, pues, a lo mejor ya iríamos a la cuarta o quinta guerra mundial, que no se desata porque las potencias de ambos lados tienen las armas nucleares y saben que si apretan el botoncito, una fracción de segundo después, del otro lado apretan el botoncito y la destrucción es total y permanente, porque la radioactividad va a invadir el planeta. Dicen que entre los pocos seres que sobrevivirían están las cucarachas. Y yo desde ese momento admiro mucho las cucarachas. Viera cómo me cuesta espantarlas de mi casa, pero tienen un instinto de sobrevivencia extraordinario, ¿verdad? Hasta simpáticas me están cayendo. Pero la humanidad como tal, no creo que se destruya totalmente. Creo que Einstein era el que decía: yo no sé cómo va a ser la tercera guerra mundial, pero la cuarta va a ser con palos y piedras. Era una frase de Albert Einstein. Entonces, se producen las guerras de baja intensidad. No se enfrentan China, la Unión Soviética, Estados Unidos, Europa, no. Sino se enfrentan en los escenarios donde se materializan esas contradicciones, como Centroamérica. Pero esas eran guerras de baja intensidad para los Estados Unidos, para Europa, para la Unión Soviética, para China, etc. Pero una guerra de altísima intensidad para nosotros en Centroamérica. Se encuentran por centenares de miles esas contradicciones. Entonces, así vivimos la última parte del siglo XX, porque la insurgencia, producto de esa explotación, opresión y discriminación que mencioné, la insurgencia se vuelve poderosa. Al final, fíjense que la insurgencia gana en un país, Nicaragua, empata en un país, El Salvador, y empata casi, pero gana las fuerzas oligárquicas en otro país, en Guatemala. Y en Honduras y Costa Rica, las cosas quedan como están porque no hubo directamente insurgencia armada, aunque participamos profundamente. Pero esa insurgencia es atacada despiadadamente por las oligarquías centroamericanas, sus ejércitos y sus aliados.
hay un momento en que el gobierno de Estados Unidos subvenciona al ejército salvadoreño en $1 millón por día. Más de 350, cerca de $400 millones al año. Paralelamente, Costa Rica, como era la vitrina, país muy democrático, Costa Rica, muy democrático, le dan una suma no tanta, pero una suma similar, cercana a los 300 o 250 millones, porque era la vitrina frente a El Salvador y frente a Nicaragua. Pero la represión de la insurgencia es brutal, y ahí es donde se presentan esas tremendas violaciones a los derechos humanos en Centroamérica. Pero también los centroamericanos nos organizamos para la defensa de los derechos humanos. Yo en lo personal tengo la experiencia, así como Valeria tiene la de la Asociación Centroamericana de Detenidos Desaparecidos, la de la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos en Centroamérica, CODEUCA. Usted seguro oyó mencionar mucho, que trabajamos durante más o menos 30 años por la defensa de los derechos humanos. Fue fundada aquí en Costa Rica por de Guatemala el rector Fuentes, por El Salvador el rector, que ya los rectores estaban asilados aquí, el rector Fabio Castillo de El Salvador, por Nicaragua el rector Tuneman de Nicaragua, los Fuentes de Honduras, y yo por Costa Rica. Fundamos esa comisión en el año 79 y logramos mantenerla 30 años muy activa. Nuestra primera lucha fue por la independencia de Belice, porque Belice quería ser independiente cuando se descolonizara de Inglaterra, pero la oligarquía, los militares guatemaltecos se oponían, porque incluso tenían un plan que nosotros conocíamos de los militares salvadoreños y guatemaltecos para que Belice sirviera, como tenía tan poca población, como válvula de escape para la población que sobraba, en su lenguaje, de Guatemala y de El Salvador. Entonces nosotros comenzamos apoyando la independencia de Belice, lo cual era delito de traición a la patria en Guatemala. Si a un guatemalteco lo acusaban de eso, podrían condenarlo por traición a la patria con pena de muerte. Y lo primero que hicimos fue conseguir, vean ustedes, firmas de por lo menos 40 organizaciones de la sociedad guatemalteca, sindicatos, asociaciones estudiantiles, cooperativas, asociaciones campesinas, asociaciones indígenas, apoyando la independencia de Belice, exponiéndose a la pena de muerte. No estoy exagerando, ¿verdad? Pero al fin y al cabo los pueblos tienen su fuerza, y el oligarquía no se animó a llevar a juicio a esos. Y a mí me tocó, y es de las cosas lindas que he hecho en mi vida, hacer una gira por Belice, recibido por el gobierno dependiente, porque era un gobernador, y había un primer ministro, pero era colonia inglesa, y pasearme por todos los pueblos de Belice, leyendo ese proclama de apoyo a la independencia de Belice, con esos 40 organizaciones guatemaltecas y unas 100 organizaciones del resto de Centroamérica. ¿Y por qué cuento esto? Para que se vea el coraje de nuestros pueblos. Todos nuestros pueblos
tienen una enorme valentía. Y se distingue Guatemala. Vean lo que están haciendo en Guatemala ahora contra el pacto de corruptos. Ahí está la gente en las calles, ni siquiera con la bandera de un partido, con la bandera de Guatemala, que no le quieren entregar el poder al presidente electo. En Honduras, el embajador de Estados Unidos era el que decidía de los desaparecidos quién moría y quién sobrevivía. Desaparecidos de Honduras. Nosotros, en esos largos años, yo siempre estuve en la directiva de Codeuca, pero un largo tiempo fui coordinador, o sea, el director ejecutivo de Codeuca, que tenía aquí su sede, ahí en San Pedro. Y yo viajaba por el resto de Centroamérica, arrancando de las manos de los torturadores a campesinos, dirigentes, estudiantes, etc. Y no crean que lo mío era heroico, ¿no? Porque yo iba muy bien protegido, porque la Codeuca fue organismo consultivo de las Naciones Unidas, que eso no quiere decir nada, hay 1 millón de organismos consultivos en el mundo, o más, pero nosotros exhibíamos eso, y nuestro carnet de identificación tenía la bandera de las Naciones Unidas, y yo llegaba protegido por las oficinas de las Naciones Unidas en esos países, y además con gran despliegue de prensa propagandístico, de manera que, y además cuidándome, yo no me iba a tomar cerveza en la noche con nadie, cuidándome y siempre acompañado, de manera que no eran actos heroicos, ¿verdad? Pero sí llegábamos a exigirles a los militares, y estuvimos durante muchos años en esas labores, haciendo denuncias. También tenemos una colección grande de afiches, pero ya muy arruinados, que se hicieron para libertad de los presos políticos, etc. Ya llevo 20 minutos, pero termino en 5, no llego a los 30. Vean, hay 1000 historias heroicas, pero sobre todo lo que hay en esa historia de Codeuca es una manifestación de la unidad de los pueblos centroamericanos. Yo tengo la tesis, está escrita en una ponencia que leí en un congreso centroamericano de sociología, que una cosa es la unión centroamericana y otra cosa es la integración centroamericana. La integración centroamericana es la burocrática, impulsada por los intereses económicos, que tomó fuerza cuando a los Estados Unidos le convenía que hubiera integración. Mientras tanto hubo muchos intentos, la ODECA, no sé si se acuerdan, la Organización de Estados Centroamericanos, etcétera, que no pasaron de ser cuestiones diplomáticas. Pero la integración centroamericana depende de que haya plata. Conozco mucho eso, he trabajado dentro como representante de las organizaciones de derechos humanos en el Consejo Consultivo de la Sociedad Civil de la Integración Centroamericana. Y tiene un montón de secretarías que funcionan si tienen ayuda del exterior, porque los gobiernos centroamericanos tienen tan doble discurso, uno muy centroamericanista y el otro los de los ministros de Hacienda, que no otorgan los fondos del caso. El presupuesto que dan los gobiernos para que funcione la integración es mínimo, y casi todo se va en el inútil Parlamento Centroamericano, y el otro en el secretario general y su secretario. La unión centroamericana de los pueblos
comienza desde la época de la colonia. Los localismos que no aceptaban mucho la égida de la Capitanía General de Guatemala. Y luego los pueblos indígenas. En este momento, todavía con la crisis que hay, la Organización Negra Centroamericana, las organizaciones sindicales centroamericanas, las organizaciones estudiantiles centroamericanas, las organizaciones campesinas centroamericanas, las organizaciones ecológicas centroamericanas, y la parte oficial sube y baja, pero ese espíritu centroamericano ahí está muy fuerte. Y yo lo noto mucho en reuniones internacionales, mundiales o latinoamericanas o occidentales, etc. Siempre que hay unas reuniones de esas, los centroamericanos, sin planearlo, sin pensarlo, nos juntamos. Y esa lucha por los derechos humanos de Codeuca y de otras organizaciones fue una lucha centroamericana, y Costa Rica, que por lo menos ofrecía cierta tranquilidad, fue la base de esas y la sede de esas organizaciones. Pero esa lucha por los derechos humanos ya en el campo interno sí era muy peligrosa. No es lo mismo que llegara un señor que era coordinador de la Organización Centroamericana, que iba, hablaba, hacía, y después volvía a estar todos los días defendiendo los derechos humanos, un salvadoreño en El Salvador, un guatemalteco, una guatemalteca en Guatemala, etc. Y hay muchos mártires, y aquí quiero destacar la valentía de las mujeres. Fíjense que en un momento las organizaciones nacionales de derechos humanos afiliadas a Codeuca, que era la organización centroamericana, eran dirigidas por mujeres viudas de mártires. Doña Ninet de Montenegro, en Guatemala, toma las riendas de la Asociación Guatemalteca por la defensa de los derechos humanos cuando asesinan a su marido. Como decía un gran centroamericano, Alberto Torres Espinosa, el papá de Alberto Torres Rivas, el biógrafo de Lío, gran luchador contra la dictadura de Somoza, decía: cayó alguien, una lágrima y adelante. Doña Ninet, supongo que más de una lágrima, pero adelante. Y llegó después a ser diputada cuando se firman los acuerdos de paz. Nunca claudicó, ahí estuvo. En El Salvador, Mirna Perla de Ayala. Mirna Perla, abogada, fue directora de Codeuca un tiempo antes que fuera yo. Toma las riendas de la Comisión Salvadoreña de Defensa de los Derechos Humanos cuando asesinan a su esposo Anaya. Y otras lágrimas y adelante. Y se mantuvo hasta la firma de los acuerdos de paz, jugándosela todos los días en la defensa de los derechos humanos. Después, con los arreglos de los acuerdos de paz, llegó a ser magistrada de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador. En Honduras, doña Berta Oliva de Nativí, que usted la debe conocer porque es de la Comisión de Desaparecidos de Honduras. El esposo, el compañero Nativí, era el dirigente del sindicato de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, muy activo en el apoyo a la insurgencia y en la solidaridad con los que salían exiliados o heridos de las luchas en Guatemala, El Salvador y Nicaragua. A doña
Berta, le arrebatan el marido de su cama en una madrugada. Llega un camión, un vehículo de los que usaban, los que hacían esas represiones clandestinas, estaciona frente a la casa, rompen las puertas, agarran a Nativí, lo arrastran, se lo llevan en ese vehículo y hasta ahora no ha aparecido. Y Berta Oliva, una lágrima y adelante. Toma, no toma, sino organiza, porque ahí no existía, él era dirigente sindical. Organiza la ACOFADE, creo que se llama Asociación de Parientes de Desaparecidos de Honduras. Y ahí está. Esa no ha ocupado ningún puesto después, porque ahí no, pero ahí está todavía ella. En Nicaragua, Vilma Núñez, la doctora Vilma Núñez de Escorcia, torturada por el régimen de Somoza en León, funda el CENID, Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, en media dictadura somocista. Se afilia a Coeduca, trabajamos juntos. Yo tengo el inmenso honor de haber trabajado estrechamente con estas mujeres, con estas heroínas, bueno, y con los hombres también, ¿verdad? Pero eran las jefas, las directoras de cada uno de esos comités de defensa, jugándose la vida. Es uno de los grandes orgullos que tengo yo, haber sido el compañero de ellas, el coordinador para asuntos centroamericanos, etcétera. Eran las que me recibían cuando yo iba ahí. Y doña Vilma Núñez, sí, ya llevo 31 y 18. Doña Vilma Núñez sobrevive, viene el cambio de gobierno, colabora con las primeras épocas del gobierno sandinista, que fue una ilusión para todas las personas de buena fe del mundo. Aquel gobierno sandinista, no me refiero al de ahora para no decir malas palabras. Y luego, cuando comienza la represión por parte del orteguismo al pueblo de Nicaragua, doña Vilma mantiene la bandera de defensa de los derechos humanos. Obviamente ya le quitaron la nacionalidad, ya no es nicaragüense, la más nicaragüense de los nicaragüenses. Y entonces, esas luchas por derechos humanos no son fáciles, producen mártires y producen héroes. Y he querido, para terminar, destacar precisamente la labor de esas mujeres heroínas. Muchas gracias.